a decir. Pero por favor. Yo le voy a decir, pero mira, sorprendida estoy Óyela contigo. ella. Haciendo mi tarea, yo dije, ¿Quién hizo eso? mira, por eso que uno tiene que conocer a las personas. Sí. Las redes sociales es una cosa y la vida real es otra. Y eso es, mira, certificado. No, y el amarillismo de los medios, de verdad que no muestran las figuras lo que son hoy en día, no lo muestran. De verdad que mira, cuando me senté, que yo estudio a mis invitados, yo me llevé una sorpresa muy positiva. O sea que... Dije, pero ella... Pero ella, mira, Ella es gente. ella es gente, así Ella es mismo. Ajá. Hello, hello. Acompáñame a conversar de ahí a ahí con gente que inspira. Yarlenis Vargas, uy, creadora de contenido, ahora radio host, porque estás en radio, emprendedora, porque desde temprana edad te ha gustado trabajar, buscártela, como bien decimos los dominicanos. Sí. Y como dijimos en el backstage, como yo digo, detrás de cámara, estudiándote para esa entrevista, me sorprendí positivamente de tu historia, de que eres una mujer que te has preparado, de que te preocupas por tu imagen, no física, sino por la proyección como comunicadora o como creadora de contenido. Y eso de verdad que te lo aplaudo. Gracias por acompañarme y conversar conmigo de ahí a ahí. Gracias a ti por invitarme, por estar aquí en este ambiente de paz. Se respira como tranquilidad en Gracias. este podcast. Me siento como bien. ¿Tú vas a todos los podcasts? No. Tomando en cuenta como ahora la gente crea contenido para sacar la parte amarillista, ¿tú te cuidas en ese sentido? Realmente yo no sé si es que yo me cuido, es que soy un poquito vaga, porque yo priorizo mucho mi contenido y yo realmente... Es muy difícil para mí dejar de crear mi contenido, hacer mis cosas del día a día para yo ir a un podcast de alguien. Okay. Entonces yo lo saco como con pincita a los lugares que decido ir. Es porque tengo una vibra muy chula, como contigo, que cuando nos conocimos en Más Roberto, Sí. de una vez yo te dije, claro que sí, vamos a darle para allá. Sí. Es más por la vibra Sí. que yo llego a los lugares. Tú eres en sentido general con la gente, con los trabajos, tú aceptas una oportunidad o las amistades por vibra, ¿tú crees mucho en eso? Las amistades, sí. Yo soy de muy pocas amistades. Realmente casi todos mis círculos son hombres, porque los hombres son más simples. Las amistades como mujeres son un poquito más complicadas. Sí, claro. Pero yo me guío mucho por la vibra. Pero en cuanto a los trabajos, no. Yo no tengo que ver con nadie. Si hay dinero, si hay proyección y si me va a sumar, yo le doy para allá. Aún así, yo no quiera saber de la community de esa marca. O sea, que tú ¿Qué eres me ha pasado? o sea, que tú eres profesional. Sí. Y entonces en esos casos que dijiste que te ha pasado, ¿cómo emocionalmente o la inteligencia emocional tú la trabajas para que no te afecte personalmente? Mira, yo tuve un caso con una chica que, vamos a reservarnos el nombre de la marca y absolutamente todo, que ella escribe a mi booking y mi booking se cuelga del alma con ella. Y ella le llega y le llega hasta que le hacen una rebaja en el precio de mis publicidades y demás. Cuando la publicidad yo la grabo, yo se la envío para que ella la preapruebe. Ella dice que sí, pero que ella quería que apareciera como algo en específico. Pues yo le dije, no te preocupes, vamos a ponerlo en edición. Yo conozco mi público, yo he trabajado mi algoritmo, yo sé cuáles son mis ganchos, yo sé cuál es la duración de mis videos, yo sé qué video va a dar 1 millón de views antes de yo publicarlo. Entonces, el video puede ser que tú no lo entiendas, pero lo que tú quieres como marca es alcance. Es que mientras más personas ven mi publicidad, más personas van a conocer de tu producto, sin importar la forma en la que yo lo promocione, siempre y cuando sin faltarle respeto a la marca. Pues el video se hace, se le hacen los arreglos, se sube. Cuando el video se sube, ella me escribe y me dice a mí personalmente, yo no había tenido contacto con ella, ella me escribe de la página y me dice, ¿tú crees que ese video vale tanto? Y yo, el video ya tiene 1 hora arriba, tiene 200,000 y pico de views en 1 hora. Y yo todo esto, yo de lo más tranquila le dije, no, no vale eso, vale esto. Pero te hicimos una rebaja porque lo que vale no es el video, es la credibilidad que yo desarrollé con mi audiencia. Lo que vale son esos views, ese alcance, ese esfuerzo. Y lo que vale es que yo día a día estoy en una red social publicando videitos, perdiendo quizás tiempo valioso en el que yo puedo hacer otras cosas con mi hijo, con mi familia, para yo desarrollar esa comunidad que te va a comprar a ti porque yo le dije a ellos que te compren. Eso es lo que vale, pero no te preocupes. Vamos a borrarlos ahora mismo el video y se te va a hacer
la devolución completa del monto. Mentira, Yarlenis. Y así mismo le dije a mi booking, por favor, porque yo no cobro el dinero hasta que ya la publicidad no está set. O sea, hasta que el cliente no lo tiene en la mano publicado y todo, ella no me envía el dinero porque es que yo no me guardo nada. O sea, mi contenido tú no me lo vas a condicionar. Yo puedo alinearme a lo que diga tu marca, pero de ahí a tú decirme a mí de que exactamente lo que yo tengo que hacer o no me gustó esto. No, yo digo, no, tranquilo, no hay problema. Tenga su dinero para atrás y se acabó ahí. No, y que ahí pierde el orgánico. Si te dan directrices, ya no eres tú. Exactamente. Eso pasa mucho también con las mesas de ceremonias, a las comunicadoras. Y con el trabajo en sentido general, la gente le gusta ponerle precio. No solamente son la hora de tú estar en el escenario o los 40 segundos del video, sino toda la preproducción que hay detrás. Y que yo entiendo por qué publiqué ese contenido. O sea, yo sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le sentí como una falta de respeto a mi trabajo. Y yo dije, no hay problema, sin faltarle respeto ni nada. Se te va a hacer la devolución del dinero y hasta ahí. Y al final, yo me llevé como ese desagrado y le dije a mi booking que ese tipo de cosas había que manejarlas, que uno no siempre quiere que eso le pase, obviamente, pero que yo creo que lo manejé de la mejor manera, porque yo lo que iba a hacer era yo no iba a dejar ese video ahí, y yo no iba a volver a grabar ese video tampoco. No, claro. Porque un video que en una hora coge 200,000 views, un video que se va solo. Entonces, me han pasado mis situaciones. Son parte de las experiencias. Sí. Vamos a hablar de esto más adelante, pero igual, ya que tú hablas de las redes sociales, has sido una creadora de contenido o una figura a la cual la atacan mucho por diferentes temas. Sin embargo, hablando de los videos, de las marcas, muchas veces, y pasó recientemente, de una crítica acerca de tu edad, y tú le sacaste el jugo y sacaste una publicidad. Sí. O sea, ¿cómo trabajas la creatividad? Primero, para que no te afecten esas críticas, porque uno es un ser humano. Claro. Y segundo, para decir, me están dando con esto. Vamos a sacarle partido a esto. Yo creo que el tema de yo manejar las críticas viene desde mi familia. Mis padres fueron excelentes padres y lo que tú le dices a un niño, el niño se lo cree. Si le dices a un niño, tú eres tonto, el niño va a creer que es tonto. Mi papá a mí me decía, tú eres la mejor. Mi mamá me decía, no, a ti... Si yo le decía a mi mamá, a mí me dijeron fe en la escuela. Y ella me decía, es porque te tienen envidia. Claro. Mami, la lonchera llegó sin esto. Te tienen envidia, mi corazón, es que tú eres bella, tú eres hermosa, tú das para todo. Entonces mis padres siempre plantaron en mí como esa semilla del tú puedes, del tú eres, de tú todo lo puedes, tú todo lo tienes, tú no tienes nada, tú tienes absolutamente todo. Que para mí es muy difícil que alguien me baje la autoestima. Es muy, muy difícil. Y yo siempre trato de a lo malo sacarle lo bueno. A mí me han pasado demasiadas situaciones en la vida y yo siempre he visto que Dios tiene una respuesta positiva para absolutamente todo. Y hace un poco de tiempo comencé a dejar de ver los vasos medios vacíos y comencé a verlos llenos. Ya yo no me dejo atrapar de críticas, de controversias. Yo todo lo que agarro lo convierto en una idea y le doy un formato de reel automático. Prácticamente. Que eso es lo que tú haces al final del día. Claro. ¿Dónde naces? Yo nazco en la maternidad de Los Minas. ¿Cómo fue tu infancia, los primeros años, cuando eras pequeña? Si eran familiares, ¿qué recuerdas de esos primeros años de vida? Mi infancia fue hermosa. Yo tuve una infancia bellísima. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron juntos, siempre fueron muy buenos padres, dándonos mucho cariño a mí, a mis otros 2 hermanos. Tengo 2 hermanos mayores. Y yo me acuerdo, lo más que yo recuerdo es que yo llegaba de la escuela a las 12 del día y mi mamá me guardaba mi mangucito, que era lo que me gustaba comer, o mi arroz con pollo ahumado, me daban mi comida, yo me acostaba un ratico a ver Disney Channel y luego llegaba mi papá, hacíamos la tarea. Esos son los recuerdos que yo tengo de mi infancia. Yo te miento si te digo que en algún momento tuve un trauma o una situación, nada de eso. Yo tuve una infancia completamente feliz y normal. Tienes una personalidad muy marcada, Sí. con mucho ímpetu. Eso evidentemente es algo natural, pero sientes que en algún momento te lo forjaron tus padres. Sí, por supuesto. Yo soy un 50% de mi mamá y un 50% de mi papá. Mi mamá se cree la mujer maravilla. O sea, mi mamá no hay cosa que ella diga que ella no puede hacer. Y mi papá es un hombre que él no habla. Pero cuando él habla, eso es. O sea, papi no habla, pero cuando él habla hay que hacerle caso. Y yo soy esa mezcla de ellos dos, de mi mamá, que no me dejó de nadie, súper malcriada, en algunos momentos súper avasallante, respondona. Y de mi papá, de que cuando tomo una decisión o cuando yo digo algo, a mí hay que escucharme. Y se hace, porque mi papá me enseñó que no se habla por hablar, se habla para que se cumpla. Tus padres están casados actualmente. Claro. ¿Qué es tan importante ya tú como joven adulta, luego de vivir con ellos en matrimonio y la sociedad, tú que ya eres madre, y aunque no estás conviviendo con el papá de tu hija, pero igualmente entiendo que tienes la formación para inculcarle a ella los valores familiares, ¿qué tan importante es crecer con tus padres en casa, bajo un mismo techo?
Bueno, mira, yo siempre quise que mi hija tuviera una figura paterna. Nunca le ha hecho falta porque su papá está presente y mi papá también ha sido un segundo padre para ella. Eh, yo miro situaciones en el tiempo atrás y yo digo, diache, ¿cómo se hacen las adolescentes que no tienen a papi y a mami para poder hablarlo? Porque mi vida, mi infancia, mi personalidad, todo hubiera sido completamente diferente si yo no hubiera crecido con ese gran hombre que yo tengo como padre. Mi papá es el mejor papá del mundo completo. Y para mí es muy importante el tener un padre presente, el tener un padre que te apoye, un padre que te dé su hombro para llorar, que tú te sientas que te defiende. Yo nunca incluso he buscado hombres con vacío, con los daddy issues. Yo no tengo daddy issues porque es que mi papá siempre estuvo presente en todos los niveles que tú te puedas imaginar. O sea, si mi papá tenía que ponerse una falda y ser el hada de los dientes en la escuela, él se ponía su falda e iba vestido de hada de los dientes a la escuela para hacerme feliz a mí. Y cuando se dio la separación con el papá de tu niña, ¿tú dilataste más ese momento pensando en ella? No, porque aunque ame a mi hija y aunque sé que es muy importante tener la presencia de un padre, me amo mucho como mujer y me valoro y me respeto. Y no quería que mi hija creciera en un ambiente de irrespeto. No quería enseñarle eso porque cuando ella fuera grande, iba a ver los videos y iba a tener que explicarle que mami se quedó aquí aguantando algo. Yo no quiero que mi hija aguante nada. Nunca, de absolutamente nadie. Y nunca tuve miedo de que a mi hija le faltara una figura porque es que mi papá está ahí, mi papá vale por 15. Entonces, ¿cómo haces esa retrospectiva de las mujeres en los tiempos de antes, de nuestras abuelas, que quizás aguantaban situaciones, violencia, no solamente emocional o física, sino también económicas, porque la violencia económica hay que hablarla porque existe, y cómo ahora las mujeres poco a poco han ido tomando decisiones, han sido más directas con lo que quieren en la vida, por ejemplo, en tu caso, que no te atemorizaste en seguir adelante sola. No, es que no existe espacio en un cerebro que está funcionando al 100%, en un corazón que quiere avanzar, en un alma que tiene a Dios, no hay espacio para el miedo. O sea, Dios no te da una trecha para que tú tengas un espacito ahí para sentir miedo, porque es que la palabra de Dios lo dice, Él va a estar ahí, Él te va a apoyar y Él va a ser tu roca. O sea, yo nunca tuve miedo de nada, yo simplemente le dije a Dios, me guío contigo, me guío con los consejos de mi madre y de mi padre, que nunca van a querer nada malo para mí. Y lo que sea que tenga que llegar, llegará porque Dios así lo quiera. Y Dios muy rara vez manda algo malo. ¿Y cómo llegó? De hecho, llegó. Que vamos a hablar de eso ahora. Llegó y tiene su anillo puesto ya. El colegio, ¿cómo te iba en el colegio? Yo era súper buena en el colegio, siempre fui muy buena estudiante. ¿Tu materia favorita cuál era? Lengua española. Ok. Lengua española, yo participaba siempre en los concursos de deletreo, siempre fui súper buena. También lengua española derivaba muchas obras teatrales en el colegio y yo era la protagonista de todas. Siempre me fue muy bien en la escuela. ¿Y luego en la universidad qué quisiste estudiar cuando ya pasaste a esa etapa? En la universidad yo quería estudiar negocios internacionales, es lo que estoy estudiando actualmente. Y igual me va muy bien en la universidad, siempre he tenido... yo siempre he sido muy buena académicamente. Yo soy muy entregada, hago mis cosas a tiempo. Parte de lo que me sorprendió cuando estuve haciendo mi tarea, estudiando tu historia, es que tú participaste en la ONU. Sí. Eso tiene mucha relación con abogados, bueno, o estudiantes que tengan interés por estudiar Derecho, relaciones internacionales. ¿Cómo se da ese interés por participar en la ONU? Si tú supieras que no se da el interés. El modelo llegó a mi colegio y había que hacer uno primero en el colegio, luego había que hacer uno a nivel distrital, luego regional y luego tú pasabas al del ministerio, que era con todo el país. Entonces, si tú participabas, te daban unos puntos. Yo estaba ahí, yo quería esos puntos. Yo me fui a participar. Bueno, pues sale a relucir que mis habilidades de negociación, que yo no sabía que la tenía y son muy útiles para este tipo de modelos y para este tipo de actividades. Óyeme, todo el mundo se quedó. Yo convencí a todo el mundo de que mi país era que había que hacer la cosa como decía mi país. Y mis habilidades de negociación me dieron el primer lugar en ese modelo de la escuela. Y no había que tirar para adelante. Yo seguí. Pasó lo mismo en el distrital, me destaqué muchísimo, en el distrito también y en el regional por igual. Siempre gané en todos los modelos que participé y al final participé en el modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación y también gané. Y entonces de ahí se da lo de estudiar relaciones internacionales. Sí. A través de eso. Entonces,
quizá la gente te ve en las redes y entiende que toda la vida tú has estado en redes sociales, Ajá. pero tú has trabajado también en posiciones tradicionales, en Sí. instituciones. ¿Cómo fue para ti la experiencia de cumplir un 8 a 5? ¿Qué aprendiste y qué te dejó esa parte de tu vida? Bueno, yo cuando cumplí 18, automáticamente, ya yo trabajaba desde antes de tener 18. No que trabajaba, pero me buscaba mi vida. Ok. Entonces, a los 18 paso formalmente a formar parte de una entidad bancaria, un 8 a 5, en una oficina. Para mí fue súper chocante al inicio porque eran muchas personas mayores, no había gente de mi edad, no había nadie de 18 años ahí. El más joven tenía 26 o 27. Entonces, eso desarrolló en mí mucho lo que era la responsabilidad. Porque cuando yo era más jovencita, a mí me encantaba estar viendo videos de YouTube, viendo TikTok, y yo me dormía súper tarde, pero no importaba si yo me dormía a las 5 de la mañana, yo me levantaba a mis 6 de la mañana a bañarme para estar a las 7 en punto en esa puerta del metro para llegar para ese trabajo. Yo nunca me fui de la oficina sin dejar un trabajo a media. También ese espacio desarrolló en mí el yo siempre querer dar más. Ahí yo conocí una palabra que yo no la conocía antes, que era la milla extra. La milla extra. Y yo entendí en el trabajo que la milla extra, a veces habían empleados que decían, no, ¿para qué la voy a dar si a mí me pagan por esto? Y yo entendí que ahí se diferenciaban los mediocres de los que van a avanzar. Y yo siempre que podía daba mi milla extra. Siempre fui muy destacada en el trabajo también. Nosotros nos medíamos por número y era tanto que, por ejemplo, yo tenía que hacer un cierto número de formularios. Era 60 al día. Un día yo hice 185. Siendo la que en la historia del departamento completo había hecho más en un ¿Más día. el doble? Ujú. Y eso o sea, tú no tenías una remuneración monetaria, tú no tenías absolutamente nada, pero el placer del deber cumplido es muy grande. Es una prueba de que no todo es el dinero. No. Claro que por la plata baila el mono y Claro. todo trabajo por una remuneración económica, pero no todo es No, el dinero. y uno tiene que esforzarse en cualquier espacio que uno esté, en de verdad dar su milla extra y tratar de ser el mejor. Y entonces, ¿cómo se unen las redes sociales? O sea, ¿trabajas en banco? ¿Solamente en banco? Solamente en el banco. Ok, No, entonces, mucho- o sea, que eso fue efímero, eso fue Eso fue de ahí a ahí. ay, de ahí a ahí como el podcast. Entonces, de ahí a cómo se da lo de las redes sociales. Las redes sociales se da porque los muchachones tenían un elenco que se llamaba Los Muchachones, donde eran hombres que hablaban desde su perspectiva sobre situaciones de la vida. Y las mujeres siempre estaban en los comentarios diciendo, pero déjennos hablar nosotras, pero eso es mentira lo que están diciendo, que sí o qué. Entonces ellos deciden crear a las muchachonas para ser la contraparte de ese elenco. ¿Qué pasa? Mi amiga, yo tengo una amiga que se llama Yaneli, que a quien le debo estar en las redes sociales hoy en día, ella conocía a uno de los muchachos. Ella me dice, tú das para grabar video, pero todo esto yo no estoy interesada en eso. Y ellos estaban haciendo un casting. Ella me dice, yo voy a mandar un video tuyo. Las otras chicas hicieron casting con tomas de cámaras diferentes, iluminación, guión, historia, storytelling, duras. Y ella cogió un video que yo le había mandado de WhatsApp contándole una historia, un chisme personal, y se lo mandó a ellos. Ay. Y sin yo saberlo, sin yo saber el impacto que iba a generar en ellos, ellos tuvieron como un match conmigo desde que me vieron en ese video. Ellos dijeron, La no, vibra. No, pues dijeron, no, pero esta es. ella es la que va. Y yo quedo seleccionada. Cuando yo quedo seleccionada sin siquiera tratarlo, yo había que darle para adelante. Pues yo me fui a grabar mis videitos y desde el primer video con los muchachones Hasta entonces. fui viral. Pero entonces tú que eres una chica que has contado muy familiar, que en el colegio te iba bien académicamente, en la universidad cuando iniciaste, en el trabajo, ¿no te tomó un tiempo decidir de voy a exponer mi vida al ojo público? No, para nada, porque yo siempre he sido muy, ¿cómo te digo? Yo le digo a mi mejor amiga, yo le hago entender a la gente que ellos son mis amigos, pero yo no soy amiga de todo el mundo. O sea, todos creen que yo soy su amiga, pero mis amigos son pocos. Entonces yo siempre he sido muy sociable, siempre he sido muy popular, siempre he sido muy líder en todos los grupos que yo estoy, yo tengo que mandar obligatoriamente. Y eso me dio a mí que yo siempre tenía muchas amistades en redes sociales y yo ya me creía influencer desde antes de ser. Óyeme, fake it to make it. Ajá. De verdad, yo publicaba mi vida completa en las redes Ok. sociales desde siempre. Incluso yo tenía segmentos desde antes de ser influencer con mi papá, con mi mamá, con mi hermana. Yo hacía un reguero de locura en mis redes sociales para mis 500 seguidores que tenía en ese momento. Claro. Pero era mi público. Pero era creación de contenido igual. Claro, sin saber. Sí, saberlo. Pero siempre a mí me gustó compartir mi vida
vida ante la cámara. Tú tienes hermanos, dijiste, 2 hermanos. Sí, 2. Una... Hembra y un varón. ¿Cómo te llevas con ellos? Bien, son mi vida. Mi hermano es súper amoroso, es muy buen hermano, es muy tranquilo, no se mete en nada. Mayores que tú. Sí, claro, ambos. Pero si hay que defenderme, mi hermano va a sacar uña y diente. Y mi hermana todo para mí, mi segunda madre básicamente. Se dedican a cosas totalmente externas Sí, a la vida totalmente. pública. Mi hermana es abogada y mi hermano tiene otro trabajo. Ok, Mi muy hermano bien. es más privado. Oh, muy bien. ¿Cómo lidias con tu estado emocional a la hora de tener que usar tu creatividad para tu trabajo? Porque si bien es cierto de que se ve todo muy bonito en las redes, las fotos, los videos, uno se ríe con las ocurrencias, pero quizás hay un día que tú no estás en eso, Ujú, pero tienes una marca que te está esperando. ujú. ¿Cómo trabajas esa dualidad de tengo que, pero no tengo ganas para hacerlo? Realmente yo soy muy real con las marcas y con mi booking y ella sabe que mis publicidades realmente valen la pena. Quien se promociona conmigo sabe que obtiene visualizaciones, compra y demás, pero me hay que esperarme. O sea, no es que al tiempo que yo diga, pero si yo de verdad le digo a mi booking, hoy me siento mal, dile a Temu que hoy no va a salir ese anuncio, que va a salir en otro momento. Me esperan sin ningún problema porque es que yo soy muy responsable. Hay videos y hay empresas con las que yo trabajo que, por ejemplo, la fecha de publicación es el 10 de febrero y ya ellos, el 30 de enero, ya ellos tienen el video ready para yo aprobarlo. O sea, yo preparo todo mi contenido con tiempo. Y si acaso se da una situación que se vuelve viral y yo puedo utilizarlo en el momento, pues yo cambio la publicidad. Sí me siento en el ánimo. Si yo digo, bueno, está pasando algo con los Terrians y ya ese video estaba preaprobado, déjame hacer algo con los Terrians ahora para ver qué tal. Y entonces lo que hago es hacer un rejuego, aprovecho ese que está viral en el momento y el otro lo dejo para después. Pero yo siempre como que estoy adelantar el tiempo con mis compromisos. Y administrativamente, la parte ya, el engranaje que significa trabajar en las redes, organizarse, más allá del contenido, sino lo que hay detrás, como tú dices, tienes un booking, en qué momento tú te das cuenta, esto va en serio, tenemos que organizarnos, tengo que buscar un equipo, porque yo quiero vivir de esto. Sí. Bueno, al principio de las redes yo no lo veía como un empleo porque era una diversión solamente, pero cuando entro al edificio rojo que veo que ya se está generando un dinero, pues entonces ahí yo me organizo un poquito. No me organizo al 100 en ese momento porque el edificio tiene una particularidad y es que vives rodeado en una cama de viralidad. Entonces la viralidad a veces no dejaba que mi cerebro pensara o trabajara tanto, tú sabes, como ahora que tuve unos momentitos más de paz y me establecí, me organicé un poquito más. Pero cuando yo vi en el edificio que ya yo estaba generando, que había gente que querían pagarme cantidades que yo nunca iba a pensar por yo ir a sus tiendas a decir que yo compraba ahí. O sea, yo dije, no, espérate, déjame poner un número aparte. Lo manejaba yo misma en ese entonces. Y luego, cuando ya salgo del edificio, le doy más formalidad a lo que es mi trabajo como influencer. Me quedo 6 meses sin aceptar ninguna publicidad, desechando hosts, desechando quizás publicidades de boutiques que venden ropa falsa, ese tipo de publicidad que quizás no sumaba a mi figura. Me quedo 6 meses sin generar un solo peso de las redes sociales. Y contrato a una chica y le digo, yo te voy a pagar un sueldo, porque todo el mundo sabe que los bookings trabajan por ciento, porque si no está llegando nada, ¿qué por ciento te voy a dar? Claro. Digo, yo te voy a pagar un sueldo para que estés pendiente y vamos a esperar. Y a ella le llegaban a ese WhatsApp muchísimas cosas de publicidades. Incluso una vez llegó una publicidad que fue una de mis primeras marcas, fue una publicidad de pelo de una marca internacional y yo le dije, no puedo aceptarla porque mi marca personal, yo creo más en mi marca personal que en una marca ajena. Entonces no, por más exposición que me dé, porque yo iba a ir a grabar a México, por más exposición que me dé, yo no la voy a aceptar. Esa muchacha me dijo a mí que ella iba a dejar el trabajo, que si era loca que yo me estaba volviendo, que mira todo el dinero que nos estaban ofreciendo. Y yo, sí, pero eso yo lo voy a sacar en un mes. Pero a mi marca, en 10 años, ¿cuánto yo le puedo sacar? Yo tengo que creer mi producto. O sea, a mí nadie me va a creer si yo digo, Caquito Michelin, póntelo hoy. Y mañana yo salgo diciéndole, compra mi línea. Nadie me va a creer. Entonces así llegaban muchas cosas de host, discoteca queriendo pagar 100,000, 150,000 en esos momentos de que había muchos temas en la palestra que tenían que ver conmigo. Yo siempre decía no, no, no y no. Y nos quedamos ahí pasando hambre hasta que llegó la primera marca. Antes de llegar ahí, a esa transición por la cual decidiste someterte para dar un giro a tu carrera y a Yarlenis Vargas como marca personal, Santiago Matías, el edificio rojo, fue una parte importante en tu carrera.
creo que fue la primera plataforma a la cual perteneciste, luego de los muchachones. Luego de los muchachones sí fue la primera. Ahí te diste a conocer los muchachones en YouTube y la primera persona que confió en ti para pertenecer a un medio tradicional, radio, que se transmitía a los hediondos, Sí. fue Santiago Matías. Así es. ¿Cómo llega esa oportunidad a ti? Santiago me escribió un día de la nada por Instagram y en ese momento había un tema en la palestra mío y de Elvin de que hacíamos un contenido, los muchachones, y a la gente le gustaba nuestro match. Y yo dije, bueno, pues yo para la entrevista con Elvin. Cuando él me dice, te tengo una propuesta, yo le digo, no, pero si de trabajo vamos a darle. Me dice, claro que de trabajo. Yo todavía sigo pensando que es una entrevista que él me va a hacer. Cuando él me dice, ok, ¿cuándo te puedo ver? Le digo yo, cuando tú me digas, me dice, ok, ven mañana. Pues yo agarré, me levanté, fui donde él y él me dice, sin preguntarme de tú quieres, no. Él me dijo, yo te quiero en Sin Filtro. Yo te miento si te digo que yo consumí el contenido de Sin Filtro en ese momento, que conocía la farándula, que tenía ese amplio conocimiento que se debe de tener para estar en un panel como Sin Filtro. No lo tenía porque yo venía de hacer videos relajando con los muchachones. Somos muchachos y estamos haciendo humor de las cosas que nos pasan, temas súper banales. O sea, no hablábamos disparate, pero era una comedia. No eran análisis. Exacto. Entonces yo no sabía nada del medio tampoco porque nosotros no éramos famosos, nosotros éramos un grupo de chicos divirtiéndonos delante de una cámara. Entonces yo sin saber, yo digo, claro que sí. Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? No te preocupes, vamos a firmar el contrato. Yo digo yo, perfecto. Cuando llego yo a mi casa le digo a mi mamá, mami, Santiago me dijo que él me quiere para Sin Filtro. Bueno, pues mi mamá me dio una tunda de enseñarme qué era Sin Filtro, cómo era que se hacía. Yo sí tenía un conocimiento leve, pero de todos los temas que se trataban, yo no sabía si yo iba a poder encajar, si iba a poder hacerlo, si iba a poder estar acorde con las figuras que estaban ahí, porque eran figuras súper top y yo que soy... ¿En ese momento quiénes estaban? En ese momento estaba Robert, estaba La Berni, había pasado Lisbeth, recientemente Vitaly, Amelia. Okay. Era ese equipito que estaba por ahí, Gary, María Chibudi y demás. Y yo, esas eran figuras ya establecidas. Y yo decía, pero ¿y cómo yo me voy a sentar con esa gente? ¿Y qué yo tengo que decir? ¿Y qué ropa yo me voy a poner para yo ir para allá? Pero mi mamá, como siempre, tú puedes. Y yo puedo. Bueno, pues luego de eso, llega una llamada de nuevo en la noche de Santiago y él me había contado en su casa del proyecto de los hediondos, cuando me estaba hablando a mí de que me quería para Sin Filtro. Él me platicó sobre el proyecto, quiénes iban para el proyecto y yo en ese momento, en el mueble de su casa, me recuerdo que le dije, Diache, qué duro está ese proyecto, porque estaba Mami King, de mi edad, súper espontánea, una persona súper real. Estaba Elvin, con el que ya yo tenía una química, DJ Nabil, muy relajado, María Chibuda. O sea, yo dije, no, pero ese elenco está... Yo recuerdo que yo, no me recuerdo bien, pero yo creo que yo le dije como que, pero ese elenco está como hecho para mí. Y llegó una llamada en una noche y él me dice, ¿tú quieres estar en Sin Filtro o en Los Hediondos? Y yo, no, en Los Hediondos, por supuesto, gracias. Ah, no, pues está bien, bye. Y entonces ahí él me dice que yo voy a estar en Los Hediondos. Yo llamo a él y le digo, mira, Santiago me dijo que yo iba a estar en Los Hediondos. Y ya yo súper feliz porque yo quería entrar en ese equipo. Pero tú sientes que quizás esa decisión de Santiago, aparte de que vio en ti esa chispa o que tú podías encajar en Los Hediondos, fue porque no cumpliste con los parámetros para estar en Sin Filtro. ¿Lo sentiste así o no? Sí, ¿no? Y completamente, o sea, súper aceptable la decisión, porque en ese momento se estaba renovando la temporada de las baturras, vamos a decir. Sí. Candy Flow, Denis Peña, Sandra Berrocal, o sea, Caro Brito. eminencias, mujeres ya con una carrera en los medios hecha, mujeres ya probadas, mujeres que sabían a lo que iban. No podía yo. Mi primer contacto con los medios tradicionales no podía ser dentro de ese equipo que todas eran ya veteranas, mujeres posicionadas. Me iba a ver un poquito desacorde y cuando viene a ver en el contenido iba a estar un poco desacorde. Y para mí lo mejor que Santiago pudo hacer y el mejor favor que me hizo fue ponerme en Los Hediondos en un equipo que íbamos todos, comenzamos en el mismo camino y íbamos juntos aprendiendo de cómo hacer radio, cómo hacer YouTube y cómo hacer contenido un poquito más extenso. Eso fue lo mejor que a mí me pudo pasar. Cuando haces esa transición de redes de YouTube a la radio, que es un medio tradicional, ¿cómo te sentiste, lo que aprendiste? ¿Cómo fue para ti esos primeros días de adaptación? Para mí fue súper fácil. Yo digo que el que nace para algo, porque a mí había gente que me decían, tú no sabes el talento que tú tienes. Y eran cosas que yo la hago sola, la hago de por sí. Por ejemplo, una vez con Ariel Santana, él me dijo, Yarleni, mira, no tenemos tema. Había fallado un invitado, no recuerdo, y él me dijo, háblame de este tema y yo te ayudo a desarrollarlo. Ariel no tuvo que ayudarme a desarrollarlo. Yo hice un blog completo como de 25 minutos y Ariel me dijo,
óyeme, pero yo no sabía que tú podías hacer eso. Yo no sabía que tú eras repentista. Yo ni siquiera sabía lo que significaba ser repentista. Y yo no sabía que eso de que yo tenía de improvisar, de sacarle lo bueno a todo, de durarte 3 horas hablando de cualquier tema que tú me pusieras, era un talento. Yo no lo sabía porque es que yo siempre he sido así. Entonces, yo me lo encontré súper fácil. Yo estaba en mis aguas. ¿Cómo fue la experiencia en Los Hediondos, pero con tus compañeros? ¿Qué tiempo duró el programa? El programa duró, bueno, Poco, ¿no? como 2 años ya. Ah, no, pero creo. duró mucho. Sí, 2 pero yo años. solamente estuve 1 año. 1 año. 1 año. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Cómo era esa química? No para afuera, sino ya a lo interno. Yo me llevo muy bien con mis compañeros. Elvin y yo crecimos juntos básicamente en redes sociales. Mami Kim tiene un muy bonito corazón. Nabil es un muy buen líder, aunque se le ha restado méritos a su trabajo, pero Nabil es un muy buen líder y siempre está ahí como dándote consejos para que tú avances. Yo siempre lo solicitaba en momentos de que yo no sabía, habían cosas que yo no sabía cómo manejarlas con el medio, con situaciones que se daban. Y Nabil siempre me decía, chacha, dale banda a eso, olvídate de todo. Esos son los consejos de Nabil, pero eran consejos más profundos, corazón. eran más profundos. Y yo siempre me llevé muy bien con todos. ¿Y por qué se dieron situaciones que ellos en el aire te criticaban o usaban contenido que tenían que ver contigo para hacer de eso quizás un momento incómodo para ti? ¿Cómo te sentías al ver que tus compañeros, en lugar de protegerte, se montaban en ciertas olas? Yo lo que creo es que en algunos momentos hubieron malentendidos, porque si yo entré estando en la misma onda de todos, yo solía utilizar un lenguaje muy soez, yo me enfrentaba a todo el mundo, tuve ciertos enfrentamientos con algunas figuras tradicionales del medio, los cuales me arrepiento muchísimo de haberme enfrentado de tú a tú con esta clase de figuras y haberle faltado el respeto. Pero llega un momento en el que yo digo, óyeme, yo quiero limpiarme un poquito más. Yo estoy de un lado de los hediondos donde tengo gente súper famosa como Mami Kim, como Elvin, que la están dando toda en República Dominicana, y del otro lado tengo a los muchachones que son aplaudidos por Raymond y Miguel y que le están diciendo, ustedes van a ser nuestros sucesores. Y yo pertenezco a un equipo completamente diferente. Y aunque sí había un lado que tenía mucho dinero, había un lado que tenía dinero y respeto. Y yo quería estar del lado del dinero y del respeto también. Yo quería tener respeto. Y yo comencé a hacer cosas para poner mi imagen un poquito más potable. A lo que ellos entendieron como que fue un malentendido. Yo ahora lo entiendo, viéndolo más claro. Fueron malentendidos de que ellos quizás entendían que yo me creía que estaba por encima de ellos, pero yo no estaba por encima de ellos ni me creía. Simple y llanamente que ya yo tenía otro tipo de aspiraciones. O sea, ya yo no quería ser host, yo quería que me llamaran para presentar un Premio Nacional de la Juventud. Y eso no había por qué tener una situación, pero se dieron la situación porque quizás mi manera de comunicarla no fue la mejor. Entonces, si yo no comunicaba bien lo que yo quería, ellos tampoco me iban a entender de buena manera. Y eso creó algunos roces que se dieron en cámara y pasaron ese tipo de situaciones. ¿Y tú crees que eso fue lo que llevó a que te desvincularan de la plataforma o no tiene que ver? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Y eres amiga de ellos? ¿Mantienes relación, contacto? No mantengo relación, pero no soy enemiga. Veo a Mariachi, por ejemplo, lo veo a veces en Más Roberto y siempre mucho cariño. Y si veo a cualquiera de ellos también, pues no hay ningún problema. ¿Quiere decir que tú al inicio de tu carrera estabas más interesada por los views? Yo al inicio de mi carrera no entendía lo que era el medio, nunca me vi en un programa de televisión, nunca me vi siendo panelista de radio, yo no sabía hacia dónde yo me estaba dirigiendo. Y el éxtasis del momento eran los views, las visualizaciones, es un éxtasis, o sea, al instante tú lo sientes, todos los comentarios, todos los mensajes, todas las páginas hablando de ti. Es difícil no engancharse a eso. Y al inicio, sin yo saber para dónde voy, un barco sin rumbo, obviamente me iba a anclar en ese éxtasis de lo que eran los views y me anclé ahí. ¿Quién tú crees que influyó en ti o qué influyó en ti para que tú llegaras a esa reflexión de cómo te querías proyectar a futuro? Y lo que mencionaste que me pareció sumamente poderoso, de no solamente refugiarte en el dinero o en los views, sino también refugiarte en el dinero y en los views, pero en el prestigio y en el respeto del público y de los colegas también. Bueno, los muchachos, como te dije, ellos siempre trabajaron con marcas, ellos siempre se han enfocado en hacer un contenido limpio y yo quería verme como ellos también. Y
una Honey y una Gaby de Sangles. Mis invitaciones a Esto No Es Radio fueron clave para yo decidir que yo quería dar un poquito más. Porque yo veía a Honey ser tan respetada, ser tan admirada, poder ser tan versátil y hacer tantas cosas que yo decía, cónchale, pero yo puedo actuar. Yo puedo hacer un personaje, yo puedo hacer un baile, o sea, yo no puedo ser una Honey porque no me voy a igualar a ella, pero yo tengo habilidades que ella también tiene, entonces, porque yo solamente estoy explotando lo que Honey hace en el micrófono, que es quizá hablar de temas controversiales, porque yo me estoy centrando en esta partecita del micrófono cuando ella tiene todo un mundo detrás, que es lo que la respalda y le da el prestigio de que cuando tú hablas de Honey Estrella, tú tienes que sentarte derecho. Entonces, yo viendo esas mujeres empoderadas en el edificio, que eran más que simples panelistas, que salían de ahí a hacer una obra de teatro y se paraban miles de personas a aplaudirlas de pie, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo me fui inspirando por ahí de mis muchachos y de esas chicas. Y esa transición de ser host de discotecas, que llegaste a hacerlo, Sí, claro. a ser host de Premio Nacional de la Juventud, que por cierto, hace poco se estuvieron celebrando. Sí. Para ti como joven, preparada, que estás terminando tu carrera, que tienes aspiraciones, más aspiraciones, me imagino a nivel académico Claro. y en la comunicación o en las redes sociales, ¿cómo fue esa transición? Bueno, como te dije, yo me quedé 6 meses sin aceptar absolutamente nada. ¿Cómo llegó esa oportunidad también? Fue una oportunidad que llegó de la nada. La oportunidad, me escribieron y cuando a mí me escribieron, yo no sabía ni siquiera qué era que yo iba. Yo me di cuenta de que yo iba a presentar el premio en vivo al lado de Albert Mena cuando yo estaba allá. O sea, cuando yo estaba allá fue que yo entendí la magnitud del trabajo que yo iba a realizar. Y yo te lo digo, todavía al día de hoy no entiendo, pero agradezco muchísimo al ministro Carlos de que me diera esa oportunidad, porque para mí fue un antes y después en mi persona. Porque yo no, si él me decía en el mensaje, queremos que tú presentes el premio al lado de Albert, yo le iba a decir, claro y pelado, no. Es decir, no. Hasta ahí no llego, creo que debo de prepararme un poquito más, pero como fui sin saber a lo que iba, para mí ese fue el antes y el después. En ese mismo momento, cuando se celebró el premio, fue en febrero del año pasado, y en ese mismo momento se estaba dando mi separación. Y yo tenía 2 lados. O me ato a esta historia para nada agradable, que no me sumen absolutamente nada, o florezco en un área en la que yo todavía no me he desarrollado, pero tengo mucho para dar. Yo decidí dejar de lado ese tema y enfocarme en hacer un buen trabajo en los premios. Me sentí tan bien, tan satisfecha cuando Albert me dijo, excelente, qué bien lo hiciste, que tuvimos de ahí a ahí, Albert siendo ya una eminencia de la comunicación y que yo pude hacer un trabajo acorde con él. Me dio a mí la confianza de yo decir, no, lo mío no está en la realidad ni en la mediocridad, yo puedo ser más. Y entonces ya ese premio definió mucho de mi cambio. Ujú, y tus aspiraciones también. Sí, claro. Bueno, ya la historia del edificio rojo concluye porque Santiago toma la decisión de desvincularte. ¿Qué aprendiste de esa experiencia, esa oportunidad tan grande para ti? Y cómo tú te sientes con respecto a él, y a pesar de su decisión. No, yo aprendí muchísimo en el tiempo que estuve en Los Hediondos, en el tiempo que pasé en Sin Filtro, aprendí muchísimo de Robert. Me siento muy agradecida con la plataforma. Fue un antes y un después en mi vida. Nunca voy a tener cómo agradecerle a Santiago Matías, a Melvin de León, a David, a su esposa. No hay palabras y no hay nada que yo pueda hacer para agradecerles el gran cambio que ellos realizaron en mi vida. Luego de que él me despide, yo tuve una entrevista con él en Estados Unidos, en Nueva York, y él me estaba diciendo, yo no te despedí, yo te salvé, y palabras más reales Santiago Matías no me pudo dar. Santiago es quien es hoy en día porque Santiago sabe ver cosas donde no las hay. Santiago sabe anteponerse al futuro. Y Santiago vio en mí lo que yo misma no había visto. Y era que quizás yo estaba creando un personaje que estaba comiéndose a la Yarlene Real que la cámara merecían ver. Que yo tenía mucho más que dar que solamente hablar babosadas delante de un micrófono. Y yo no puedo agradecerle a él más ese despido porque él no me cortó las alas. Al contrario, él me lanzó de un piso 25 con la confianza de que yo iba a volar, y así fue. Cuando estuviste en esas oportunidades que dices que hablabas de manera directa, avasallante, que quizás criticabas a ciertas figuras, cuando te las has encontrado o luego de que tú analizas, le has pedido disculpas, te sientes un poquito mal, decides, no, ya eso pasó,
vamos a tirar para adelante. O sea, ¿cómo te sientes luego de, no te da vergüencita contigo misma? No, absolutamente no me da vergüencita conmigo misma porque mis comentarios sí eran fuertes, pero nunca fueron mentiras y nunca fueron comentarios. Yo comentaba lo que las figuras hacían y yo comentaba la realidad de que quizá hoy en día yo lo manejaría y no diría, bueno, eso fue una sinvergüenza que usted hizo o es una esto que aquello. Quizás hoy yo diría, no fue la forma, creo que había maneras diferentes. No es que yo decía mentira, no es que yo daba primicias de absolutamente nadie. Yo no me inventé, yo no le dañé la reputación a nadie. Yo solamente comentaba de lo que las figuras hacían. Que mis comentarios eran crudos, sí, pero falsos no eran. Entonces yo no tengo nada de qué avergonzarme. Si en ese caso, si de eso vamos a hablar, debería avergonzarse la figura por lo que hizo, que era por lo que yo estaba comentando. Porque si hubiera hecho algo bien, seguramente mi comentario hubiera sido bueno. Entonces nunca me he avergonzado. ¿Vas a terapia? Sí. Sí. Claro, por supuesto. Y cómo precisamente una vida expuesta emocionalmente cuando estás un poco débil, cuando lees si algo, un comentario, algo fuerte, que ahora vamos a hablar de tu relación pasada, ¿qué tan importante para ti es ir a terapia? Ese Para acompañamiento emocional. El acompañamiento emocional es clave en absolutamente todas las profesiones que usted pueda desarrollar. Las cajeras de banco necesitan ir al psicólogo porque no es fácil estar tratando con gente el día entero. Tú debes de saber cómo tú vas a manejar tus ataques de ira. Si tú preparas empanada, tú tienes que saber cómo tú te vas a hacer cuando el calor te esté desesperando. Y todo ese balance de saber manejar las situaciones, tú solamente los consigues o leyendo mucho o poniéndote en las manos del Señor o con acompañamiento profesional. Entonces, yo toda la vida desde siempre lo he tenido muy claro de que es importante, de que es sano. Yo cuando comencé a ir al psicólogo, ni siquiera comencé a ir al psicólogo porque tenía una situación de depresión, ni mucho menos, sino para crear hábitos saludables, para que el psicólogo me ayudara, cómo yo podía hacer ejercicio, cómo podía ser un poquito más centrada, cómo podía hacer ejercicios para amar más la lectura. Yo ni siquiera comencé a ir por problemas de depresión. Yo comencé a ir para poder arreglarme a mí misma desde adentro. ¿Has pasado por depresión? Sí, claro, por supuesto. He tenido depresiones en mi vida, en un momento en la adolescencia también, porque siempre me he exigido mucho y a veces el tanto exigirme, yo tengo como el síndrome del impostor. Sí. Tú sabes, yo puedo hacer 25,000 cosas y yo me siento en el día, y si yo te veo a ti, Leila, que tú agarraste y te compraste una pulsera, yo digo, mira cómo Leila se compró esa pulsera. Y yo que no me he podido comprar esa pulsera. Pero yo tengo el dinero en la cuenta para comprarme esa pulsera. Pero yo siento que yo no estoy haciendo nada porque tú te compraste esa pulsera. Y es como muy loco. Y quien me ayudó a salir de eso fue mi estilista, Yosuari. Yosuari me dijo a mí un día, tú tienes que calmarte, corazón. Porque tú hiciste esto. Tú trabajas, tú eres mamá, tú haces contenido, tú esto y aquello, tú ayudas a todo el mundo. Y Yosuari me dice, ¿por qué es que tú sientes que tú tienes que dar más? Tú estás dando más del 80% de las muchachas que tienen tu edad. Me está diciendo a mí, lo que tú estás haciendo ahora, con 23 años, lo hizo mi mamá cuando tenía 38. Entonces, explícame, ¿qué es lo que tú quieres? Tú estás dentro del promedio de la gente que es exitosa. Tú eres exitosa y tú no te ves a ti misma como exitosa. Entonces, yo he tenido que trabajar eso y eso a veces me ha jugado en contra. ¿Y en tu adolescencia qué punto ocurrió? ¿Qué situación que te llevó a esa depresión? En mi adolescencia, yo siempre he tenido un carácter muy fuerte y siempre he tenido temas con las personas porque yo he sido muy maltratada siempre, toda la vida. Por eso desde mi adolescencia ya no he vuelto a tener amigas mujeres, porque en el colegio me burlaban, hablaban mal de mí, de mi cuerpo, de mi cabello incluso, o sea, situaciones desde la escuela yo vengo tratando con que en un colegio en el que yo estaba decían que yo usaba panties con colchas. Eso ahora para mí es una estupidez, pero en la adolescencia era fuerte. O sea, ese era el problema. Se estaba acabando el mundo en ese momento. Claro. Y me decían que yo usaba panties con colcha, a tal punto de que un día yo me puso como una bermudita de mi hermano por debajo del pantalón de deporte y yo me bajé el pantalón en las filas de la cafetería. Porque eran acusaciones como de, mírala, se ponen panty con colcha para que se le vean la nalga, esto, que aquello, que lo otro. Me criticaban absolutamente todo y esos comentarios en la adolescencia, donde tú estás descubriendo quién tú eres, de verdad marcaron un precedente en mí y en ese momento me hirieron mucho. O sea, que tú sufriste de bullying. Sí, en un cierto punto. ¿Con qué opinas del bullying? Ahí, ya que eres madre también, cuando toque a tu hija ser adolescente, ¿cómo acompañarla por si ella llega a pasar algo parecido?
que lo enfrente de la mejor manera. Como mismo lo hicieron mis padres conmigo. El que hace bullying es porque no tiene nada mejor que dar y quien te critica solamente te critica desde la envidia o te critica porque ve algo en ti que él quisiera tener. Las personas que son felices, las personas que están bien solamente saben dar paz, amor, tranquilidad, buenos comentarios. Entonces, si viene de una persona que está mal, una persona que está dañada, ¿para qué le vas a prestar atención? Y además, cuando alguien te hace bullying, tú debes de mirar la posición en la que está esa persona y la posición en la que estás tú. A veces, tú sabes cómo yo fui saliendo un poquito de ese bullying, que me recuerdo, no me siento orgullosa del comentario que le hice, pero es un ejemplo. Ustedes interprétenlo de la manera que ustedes puedan. Una muchacha me hacía bullying insistentemente. Y un día mi papá me fue a llevar a la escuela. Y ella se burló de que mi papá me estaba llevando a la escuela, pero ya yo era grande. Y yo le dije, yo lo entiendo. Vamos a ponerle a Andrea. Le dije, yo lo entiendo, Andrea. Lo que pasa es que yo sí tengo un papá responsable. Quizá no como el tuyo, que se fue de tu casa cuando tú tenías 2 años. Ay, Dios, ya. Entonces fue un comentario muy fuerte, pero yo entendí que si ella me estaba criticando eso, era porque ¿quién no quisiera tener un papá y que la lleve a la escuela? Que le diga, mija, te amo en la puerta. O sea, yo no tengo por qué avergonzarme de eso. Eso no dice que yo estoy chiquita, ni dice que yo soy ñoña. No, eso es que yo soy amada. Entonces yo se lo dije a mí, jamás ni nunca. Nunca más esa muchacha volvió a ponerse conmigo. Nunca más. No jodió más. No jodió más. Ay, perdón por la palabra, pero no jodió más. No, así es como se dice. Entonces, no le digo a la gente que le hagan comentarios tan hirientes, pero en el momento, en la adolescencia, fue el comentario que yo encontré. Y es lo que te digo, cuando alguien te está comentándote algo de ti, es porque le hace falta algo en su vida. No, y quizás tú explotaste en ese momento. Sí, claro. Porque quizá la gente ve que le respondiste así, o esa persona, o esa chica en esa oportunidad, pero cuando ya tenías tú tanto tiempo recibiendo comentarios, ataques, hasta un día uno explota. Así mismo. Tu relación pasada fue pública, las situaciones que se dieron, que hubo infidelidad y que por tal motivo decidiste romper o terminar esa relación que es con el padre de tu niña. ¿Qué aprendiste? Porque ya creo que has hablado bastante sobre eso, pero de esa experiencia, ¿qué te dejó a la Yarlenis mujer y a la Yarlenis madre? Como mujer aprendí que soy muy poderosa, que lo que tú dices y lo que tú le pides a Dios en oración, Dios lo cumple, que no hay que tener miedo, que yo doy para todo, que yo puedo ser autosuficiente. Hay momentos en los que uno cree, o las mujeres podemos creer que necesitamos una pareja. Necesitamos. Y nosotras no necesitamos una pareja. La pareja que tú tengas tiene que venir a complementar, no a darte nada que tú necesites, no a llenar un espacio, no a llenar un vacío. Tú tienes que elegirlo desde el amor, desde la paz, desde tu plenitud. Y eso yo aprendí, que yo no necesito a nadie, que yo soy autosuficiente y que si la vida te da limones, haz limonada. Y como madre aprendí que mi hija es lo más importante y que no importa qué tantas piedras yo tenga que aguantar, yo voy a aguantar absolutamente todo para que nada toque a mi hija. Lo más importante en todo este proceso para mí fue preservar la inocencia de mi hija y que mi hija nunca se enterara de que estaba pasando una situación, a tal punto de que si había que llevarla diaria para que ella diario viera a su papá, diario se llevaba a la niña para que ella viera a su papá. Se le llamaba por teléfono. Nunca apartarlo de ella, porque es que ella no tiene por qué entender esto a esta edad. Ella solamente tiene que saber que ella tiene una mamá que la ama y un papá que la ama todavía más. Y dase. O sea, yo entendí que ahí yo tenía que quitar mi sentimiento de mujer y anteponer los de madre. Yo amo a mi hija antes de yo amarme como mujer. Y yo no puedo decirle a ella, no, vamos a volver a ver más a esta persona porque nos hizo daño. No nos hizo, me hizo. Y mi hija no tiene por qué pagar por eso. Y yo lo he entendido desde el inicio. ¿Tú crees que hubieses ahora, haciendo una retrospectiva, preservado un poco más la privacidad de esa relación? No. No. Entiendo que eso Que pasó todo como tenía que pasar. Eso no influye en absolutamente nada. De que no subas tu pareja, pero que yo. La gente dice, no subas un carro cuando te lo compras porque te le van a echar mar de ojo. Ah, está bien. Y el que se compró una guagua del año, como quiera la chocó. O sea, lo que va a pasar, pasa. Las redes sociales no influyen en absolutamente nada. Y los temas de infidelidad y faltas de respeto no tienen que ver con los views. Tienen que ver con la educación y con el ser humano. Con la persona. No tienen que ver con los views. Es un padre presente. Claro que sí. Bueno, o sea, que elegiste bien, en cierto modo. No como compañero de vida, pero sí como padre. No, claro que presente, sí. Claro que sí. ahí está para educarla. Y la relación entre ustedes,
¿Cómo se llevan? Nos llevamos muy bien, no tenemos ningún tipo de problemas, no somos súper amigos, pero no tenemos ningún tipo de problemas. Siempre hablamos de la niña muy claro y no hay ningún tipo de líos ni nada. ¿Cómo es la experiencia de ser madre a temprana edad o jovencita? Como tú, que tienes 23 actualmente, la bebé tiene 3. 3. Lo subiste a los 20, jovencita. Sí. ¿Cómo has ido aprendiendo sobre la marcha? Eres una joven muy madura, pero igual la experiencia de ser madre rompe todos los esquemas. Sí, yo lloraba mucho cuando tenía a mi hija en la barriga porque yo creía que yo no iba a encontrar el dinero para yo mantenerla. Esas eran las preocupaciones que a mí me daba. Pero mi hija desarrolló en mí el querer ser más, el querer dar más. Si antes yo me preocupaba por tener 500 pesos, yo quería preocuparme por tener 2,000. Para tener 500 para comprar la leche y 2,000 por si pasaba algo para ir para el pediatra. Entonces, ser madre de temprana edad no fue lo mejor que me pasó, pero tampoco fue algo malo, porque me apartó de muchas situaciones que quizás hoy en día no me hubieran dejado ser la Yarlenis que hoy soy. Yo rechacé fiestas, yo rechacé estar en lugares, yo rechacé coros. Por ejemplo, yo nunca he sido una figura del medio que tú la ves muy ligada a otras figuras. De mi edad, los influencers de mi edad suelen siempre estar en bonches, suelen estar compartiendo en discoteca, tú lo ves, que siempre andan como juntos, se van de viaje de un fin de semana. Yo no podía irme porque yo tenía a mi muchachita, pero eso me evitó muchos problemas, muchas situaciones, verme involucrada en todo ese tipo de ambiente, y lo agradezco a mi hija. Mi hija desarrolló en mí el valor de la responsabilidad y el hacerme más centrada, como dicen las madres, me dio plomo. ¿Tú tienes ayuda en casa con ella? Claro que sí. Y esa delgada línea de tener ayuda en casa y de descuidarte, de darle tiempo, de dedicarle tiempo, de estar presente con tu bebita. Mi ayuda en casa, no le vamos a decir ayuda porque no es una nana, siempre fueron sus abuelos que estaban ahí cuando yo me iba a trabajar, y cuando yo llegaba de trabajar, yo con mi muchacha. Por ejemplo, si te hablo ahora de mi rutina, que yo me he esforzado de verdad en estar presente en la vida de mi hija, porque con tanto trabajo es difícil. Y yo no quiero que mi hija conozca a la Yarleni de las redes. Yo quiero que mi hija conozca a Yarleni, su mamá. Y esa es la que ella tiene en casa. En casa nosotros no hablamos ni de followers, ni de nada. Cuando grabamos videos, yo le digo que se lo vamos a mandar a su abuelo para que ese mundo de popular o lo que sea, mi hija lo tenga bien lejos por ahora. Yo me levanto a las 6 de la mañana, yo me baño primero, le preparo su merienda, me cambio, la cambio a ella, le hago absolutamente todo y arrancamos, la dejo a ella en su escuela y yo me voy para la universidad o para hacer cualquier cosa que tenga que hacer en ese momento. Ella está en la escuela, en lo que yo estoy en la universidad, a la 1 la recojo de la escuela, preparo yo misma su comida, nos sentamos a comer juntas, compartimos, si tenemos que ver un chin de televisión, la vemos. Después de ahí, ella se queda al lado de mí mientras yo estoy grabando todos mis contenidos. Ella está jugando siempre detrás de cámara. A mi hija es muy fácil. Y ella, si yo le digo... Y que le gusta también. Sí, si yo le digo que voy a grabar ahora, ella se queda tranquilita ahí, pero siempre en una habitación conmigo. Cuando me preparo para irme al trabajo, ella está conmigo al lado del vanity. Entonces yo salgo de la casa a las 4 de la tarde. Entonces ella se queda 1 hora solamente sin mí. En lo que yo llego ya, o sea, no sin mí, sin una presencia de su madre. Ya cuando yo llego, que yo dejé de manejar, yo de una vez mando una nota de voz, mi amor, ya llegué para el trabajo, mi niña. Mi pareja se la pone como que nada es nada, y a las 7 estoy yo ahí para comer en la mesa con ella y para llevarla a dormir a la cama. O sea, mi hija, yo me esfuerzo en que ella sepa que su mamá está aquí y de que ella siempre me tiene. Tienes una pareja nueva, que estás comprometida. Vimos todos ese proposal muy bonito en las redes sociales, que mucha gente decía, diantre, pero hace rato tú hubiese soltado lo otro con ¿verdad? La gente está por apoyarte y también sintiendo de cerca, porque ya cuando la gente sigue a un influencer, lo siente que es parte como de... No, uno crea una relación relación social. ¿Cómo cuidas o cómo cuidaste a la hora de entrar en otra relación? También por el respeto a tu bebita. Sobre todo que es indefensa, 3 añitos solamente. Sí, yo siempre, al principio, lo primero que yo le dije a él, la primera noche que nos conocimos fue, tengo una hija. Él me dice, a mí me encantan los niños. Yo digo, hay que probarlo, porque tú puedes decir que te encantan los niños nada más para darme 2 besitos, pero ¿qué va a pasar? Pues él, con el tiempo, se fue llevándole siempre regalitos, de que, no llevándole, pero mandándoselo conmigo, de que cómo está la niña, preguntándome siempre, ¿tu hija necesita
necesita algo. Incluso sin yo preguntar, el primer día de colegio de la niña, quien me ve sabe que yo me esfuerzo mucho para no necesitar nada monetariamente. El primer día de colegio de la niña, el día anterior, ese muchacho llegó con una compra a mi casa. De la merienda de la niña. Si la niña necesita algo. Juguitos, gelatina, macarrones, todo lo que apareció en ese supermercado, ese muchacho lo llevó para mi casa, sin nadie pedírselo y sin absolutamente nadie necesitarlo. Así mismo llegaba con Pamper, se grabó cuál era la leche que la niña bebía para él comprarle la leche, y cuando él me pidió ser novios, él me regaló unos cuantos girasoles y me regaló 9 rosas, que las rosas eran para mi hija y significaba los 9 meses que ella estuvo en la barriga y que él no estuvo con ella, pero que él me prometía a mí, a ella, que él iba a estar con nosotras la vida entera. Los valores familiares de él, yo conocí a su papá, conocí a su mamá, a sus abuelos, me dejaron ver que era una familia que desde los cimientos todos estaban casados con el amor de su vida, todos estaban casados con sus amores de la escuela. Relaciones de más de 30 y 40 años son las que hay en su familia. Nadie está divorciado, nadie tiene nada de eso. O sea, ellos tienen unos cimientos muy fuertes, muchos valores, y yo entendía que esos mismos valores él lo llevaba por la forma en la que actuaba conmigo y que esos mismos valores él lo iba a llevar al momento de estar al lado de mi hija. Y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Dónde se conocieron ustedes? Era un video de los muchachones. Oh, pero él vive aquí. Sí. Ok, él es bueno, pero Él es americano. El americano, pero tiene raíces dominicanas, No, él no, nada. La familia completa es estadounidense, ahí nadie tiene nada latino. Se da que él vive aquí porque su padre viene hace 10 años de retirada, es empresario. Y viene de retirada a poner una empresa aquí y que dejarla correr. Y lo trae a él y trae a su mamá. Y él vive aquí hace 10 años. Y entonces el idioma, él habla bien su español. Porque él era atleta profesional. Entonces él era basquetbolista. Okay. Él hizo basquetbol jugándole en los barrios. Los basquetbolistas maduros que nosotros tenemos vienen de Villajuana, los mini y demás. A él no le decían hola. A él le decían era que lo que. Entonces por eso él habla con la jerga. Ok, él se aplatanó. O sea que él estaba hecho para ti, Yarley. Sí, él se estaba entrenando para cuando llegara el momento. Yo le dije a él, a veces relajo conmigo de que como hablan los gringos, yo le dije, si tú hubieras hablado así, no hubiéramos estado hoy. Hoy no hubiéramos estado. No hubieran hecho match. No. Vamos a jugar, tenemos un juego ahora, pero antes yo quiero que tú me digas qué significa la UCA para ti. Brea Frank, esa oportunidad que ahí estás en ese panel junto a Nelfa Núñez, bueno, José Matos, que ya ahora mismo él renunció. Mentol. La Pitoni. Ay, la Pito. Y ahora está también Vladimir Lord Jaques. ¿Qué significa la UCA en tu carrera? Bueno, la UCA para mí fue ese espacio que me dio la oportunidad de sacar una nueva Yarlenis, de mostrar que lo que ya habían visto en los medios de mí ya no iba a existir más, que había una Yarlenis que podía hablar de temas sociales, que podía hablar de las figuras con respeto, que podía educarse para hablar incluso del Código Penal. O sea, la UCA me dio la oportunidad de ser lo que yo quería ser junto a Brea, que es un profesional increíble y que estar al lado, simplemente estar al lado de él, me ha sumado de una manera que el mismo Brea Frank no se lo imagina. Todo lo que yo he aprendido de él simplemente observándolo, escuchando en cuanto a temas de manejo, en cuanto a la profesionalidad, en cuanto a lo importante que es mantener las relaciones y ser ético a nivel profesional. Esos valores que Brea me ha dejado sin él siquiera saberlo son invaluables para mí. Muy duro, Brea, muy duro. Sí, y todo el equipo también, todo el equipo. Vamos a jugar. Okay. Te divide en dos. This or that. Te voy a poner 2 opciones para que tú elijas entre una u otra. Y confesión. Preguntas un poco más profundas, más corticas, para que tú seas más honesta de lo que has sido hasta el momento. Bien, vamos a brindar. Dicen que no se brinda con agua, pero esto es buena vibra. Saludable. Sí. Ajá. Iniciamos. ¿YouTube o radio? YouTube. ¿Por qué? Rápidamente. Más espontaneidad. Ok. ¿Eres más productiva en el día o en la noche? En el día. No soy una persona de noche. Siento que la noche está hecha para dormir, para que me sobe la espalda. Para un masajito en los pies, en la espalda. A mí el que me hable de que hay que grabar un video a las 8 de la noche se va a ir de ahí. Negativo. Ok. ¿Alex Díaz o César Calcagno? Alex Díaz.
Ellos son los pioneros o Nobel los Poppies. creadores de Nobel Poppies que después crearon los muchachones. Sí. Y fueron los que te llevaron a los muchachones. ¿Por qué Alex Díaz? Alex Díaz es mi mejor amigo, es uno de mis mejores amigos. Él siempre vio en mí también algo que yo no veía. Él me decía, grábate este reel, grábate este contenido, ven a grabar este video, esto y que aquello, no te preocupes por la crítica. Él ya tenía un poquito más de experiencia que yo en las redes sociales y él siempre estuvo ahí diciéndome, tú vas a ser grande, tú vas a ser dura. Hasta el día de hoy, él ve un contenido mío y él me escribe, mana, pero qué dura tú eres. Un video que ya tiene muchísimos views y él me dice, qué dura. A César lo quiero, pero César sabe que lo de César y yo mismo matando. Ok, dentro de tus trabajos de antes de estar en las redes, tú estuviste en un salón de belleza, Sí. donde ahí te desenvolviste en varios roles. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer? ¿Rolos o poner tinte? Rolo. ¿Por qué? Porque los tintes siempre terminaba yo con toda la mano manchada, mi corazón. Y cuando yo llegaba a esa casa, mi mamá me entraba pecosada porque yo llegaba con las uñas negrecitas. Y la ropa seguro también. No, y la ropa vuelto un 8. Pero a mí me encantaba hacer rolo. ¿Y por qué en un salón de belleza trabajaste? ¿Cómo se da eso? Porque mi mamá también en un tiempo trabajó en un salón de belleza y como yo vivía en un barrio, tú sabes que lo que más hay en los barrios son salones de belleza y puesto de empanada o barbería. Claro. Entonces, para mí fue fácil a las corta edad de 13, 14 años que me dejaran hacer rolo con el simple intercambio de que me arreglaran el pelo los fines de semana. Ay, mira, es una forma de trabajar también. Claro ¿viste? que sí. Desde jovencita. Desde pequeño yo hacía mis rolos, me pasaba de viernes a domingo haciendo mis rolos en el salón de Leonela y en el salón de Nidia. Ellas lo verán del barrio. Y a cambio, mi amor, me lavaban mi cabello, me cortaban mi punta y andaba yo Mira. siempre- y andaba yo el lunes regia para la escuela. ¡Fina! Y ¿Qué? ahora tú te haces tu rolo tú misma. No, ya No, ya no, está muy largo. Perdiste eso Está muy ya. largo, no puedo. ¿Diplomática o directa? Directa. ¿Amistad con mujeres o con hombres? Con hombres. Siempre. Los hombres son más fáciles. Lo único que puede pasar en una amistad con un hombre es que el hombre esté enamorado de ti. Y después que tú le dices que no, ahí quedó. Ya. Y ya. Ya, ahí quedó. Y Y lo vamos- más que puede pasar es Un paréntesis, ya que tú tienes experiencia con amistades con hombres. Si ya tú tienes un amigo, varón, y se dan un besito, ¿pueden volver para atrás a ser amigos? no. Ya se dañó Yo todo soy ahí. muy amiga. Yo soy muy amiga y yo, de las personas que a mí me han gustado o que me gustan, yo se lo digo desde el día uno. Exacto. Yo voy directa. No yo, se no, crean yo, no, yo amistades. no hago amistades. No. Ok. ¿Quién es mi amigo? Es mi Tu amigo. Muy de bien. verdad. Confesión. Iniciamos. ¿Sientes que en las redes sociales hay mujeres, o en sentido general, que se romantiza la maternidad? Sí, totalmente. La maternidad no es fácil y está muy mal tú decirle a una mujer que tiene 5 días de parida que se tiene que levantar a ponerse una faja y que tiene que preocuparse por comer tantas calorías al día. Viva su maternidad de manera tranquila y deje de estar achacándole a otra a través de una cámara inseguridades. Que tú puedes hacer ejercicio, felicidades, yo no puedo. Yo no puedo. O sea, hay gente diciéndole, mira cómo logré perder 80 libras después del posparto. Corazón, tú tienes 2 nanas, tú tienes un marido, la mamá de tu novio vino a vivir para tu casa. Yo no, yo solamente estoy yo y somos yo y mis 3 meses de licencia de mi trabajo de 8 a 5 contra el mundo. Y ponen esas mujeres con un niño que tienen un cuerpo reacomodándose, la ponen a dudar y son muchas veces ellas mismas que la entran en una depresión postparto. Entonces hay que cuidarse con los comentarios que uno dice, la maternidad no es igual para todo el mundo. Y tú ya desde la experiencia siendo madre, ¿has sentido algún tipo de presión con respecto a otras madres? ¿O te han dicho algún tío, una tía, una amiga, haz esto, tal cosa? ¿Tuviste el seno? ¿Por qué tú no diste el seno? No, al contrario, porque yo siempre he hecho todas las cosas bien. Yo di seno hasta que la niña tenía como 2 años. Yo nunca me apartaba de ella. Yo quedé muy flaquita después del embarazo. Tú sabes, yo fui muy agraciada. Mi maternidad fue muy buena, gracias a Dios. Ok. Intentaste mantener a tu hija lejos de las redes sociales en un momento. ¿Qué pasó que decidiste exponerla? Que a mi hija le encanta la cámara y Es igual que la madre. a mi hija le encanta la cámara y yo no voy a ser yo quien la prive a ella de grabarse sus videitos y a mí me encanta verla, lo feliz que ella es y me encanta también mostrarle al mundo. Cuando una gente se compra un carro nuevo, lo sube en todos lados, se tira foto hasta de cabeza con el carro. Mi hija es mi trofeo más grande y mi hija es mi logro más grande. El yo poder mantener ese ser humanito vivo con buenos valores, una niña educada que sabe muchísimo, es para mí mi mayor bendición y a mí me encanta mostrarla como ella habla clarito en los videos, como ella tiene opiniones propias. A mí me encanta eso. Yo disfruto bonito. por resumir mi muchacha. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué representan tus padres en tu maternidad? Todo. Mis padres fueron los que inculcaron en mí los valores de que
el respeto, la responsabilidad de que mi hija está antes que yo. Mis padres se quitaban la comida de la boca para dármela a mí. Mis padres nunca me faltaron. Mis padres nunca me enviaron sucia a la escuela. Mis padres fueron un 100 de 10. Entonces, ellos en mí representan como esa culpa que está ahí atrás de mí, de que si no hago esto, imagínate lo que va a decir mami. O sea, hay días en los que yo simplemente estoy viendo a mi hija y le veo las uñas un poquito largas y digo, déjame yo cortarle esas uñas a esa niña, porque si yo llamo a mi mamá y mi mamá le ve esas uñas, hasta ahí llegué yo. Entonces, ellos siempre, como que ellos han sido eso para mí, ese impulso de hazlo, no lo hagas bien, hazlo mejor que nosotros. No, y como debe de ser, mejor Claro. de como ellos lo hicieron con uno. El comentario que han dicho de ti que más te ha afectado. Que recuerdes. Ay, en un momento me afectó mucho que dijeron que yo solamente sonaba por controversias. Y en ese momento para mí fue muy chocante porque yo tenía 2 obras que se estaban llevando a cabo, exitosas. Estaba trabajando en programas de televisión, estaba haciendo podcast, estaba haciendo stand-up comedy. Y yo en ese momento no quería responder para que no creciera más el chisme, pero yo me senté en mi casa y yo dije, no es que yo solamente suene por controversia, es que eso es lo que le da views a ustedes y ustedes solamente quieren hablar de mí en mal sentido, porque abrir un bloque diciendo felicitamos a Yarleni que puso una obra no va a dar view, lo que va a dar view decía, ahí está Yarleni de nuevo, haciendo tal cosa, o sea, entonces en ese momento, ese comentario en específico a mí me afectó mucho, porque yo decía, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que la gente deje de hablar mal de mí y comience a hablar de cosas buenas? Hasta que yo entendí que no había que hacer nada, porque es que nunca va a pasar. Claro. Aquí nunca te la van a dar, es muy difícil. Y todo eso, eso depende de la persona y del profesional. Pierden mucho la objetividad a veces, porque mi nombre es más viral cuando se habla de él en torno a hate, a de cuando se habla de él en torno al respeto y a la valoración como persona. Entonces yo entendí que ellos estaban atrás de su view, que no eran profesionales, que no tenían objetividad y que eso no tenía nada que ver conmigo. Ya esta más o menos la respondiste, o mejor dicho, ampliamente, pero rápidamente. ¿Cómo comienza la transición en tu carrera de trabajar para los views a pasar a trabajar por el buen contenido? Cuando yo vi que mi hija estaba creciendo y yo entendía que se dio un tema una vez de alguien que estaba hablando sobre un OnlyFans y le preguntaron que qué ella pensaba si su hijo lo veía. Y en ese momento esa reflexión yo la tomé para mí. Yo dije, yo no estoy haciendo nada que me tenga que avergonzar de mis padres no se avergüenzan de mí ni nada, pero eso no es lo que yo quiero que mi hija vea en redes sociales. Entonces yo dije, yo quiero que cuando yo vaya a buscar a mi hija a la escuela, yo llegue de buscar a mi hija, de yo trabajar en un programa de radio, yo trabajo en un programa de televisión, de yo quizás ir de alguna actividad del gobierno y que yo no vaya a buscar a mi hija de yo llegar de un host. Que mi hija diga en la escuela, mi mamá es locutora, mi mamá es presentadora. Y no que mi mamá diga, mi mamá hace host en la noche. No está mal, no está mal. Cada quien puede ganarse el moro de la manera que entienda. Pero yo quería que mi hija se sienta orgullosa de mí. Yo siento que la manera en la que yo la estoy criando es para que ella sepa que ella puede hacer mucho más de lo que yo he hecho. Imagínate, si yo logro tantas cosas, ¿cuántas más no va a lograr esa muchachita? Amén. Y por último, el proyecto que más te ha enseñado en tu carrera. Definitivamente voy a decir que la UCA. La UCA me ha enseñado mucho. Brea, ustedes no lo ven detrás de cámara, pero Brea me da mucho lineamiento, incluso en la manera en la que yo comunico las cosas. Desde que yo digo una palabra mal puesta, Brea apaga el micrófono y desde que se apaga me dice, esta palabra no va, cambiarla por esta. Habla un poquito más bajito. Esto es tal cosa. Él no me condiciona mis comentarios, pero me ha dado tantos aportes que me han cambiado tanto en mi contenido como en el programa, que es lo que te dije, invaluable para mí. La UCA para mí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Yo quiero que tú dejes un mensaje. Mencionaste que vienes de un barrio, eres una mujer joven, madre. ¿Qué consejo le das a esa juventud a propósito de que también presentaste en el Premio Nacional de la Juventud, de que no importa de dónde vengas, que eso no te limita a dónde quieres llegar? Yo se lo digo a todo el mundo. Solamente recuerden la situación que yo pasé el año pasado, que para cualquier persona promedio o todo el mundo creía que iba a ser el fin, y pudo haber sido el fin de mi carrera, pude haberme quedado estancada en un simple escándalo, pero el momento en el que tú estás hoy no define dónde tú vas a estar mañana. Dios tiene planes maravillosos y el trabajo duro siempre, siempre se va a recompensar.
Creen en ustedes, hagan lo que ustedes de verdad sienten en el corazón y denle para allá con fe, lo que se hace con fe, Dios lo responde en bendiciones. Yarlenis, gracias por esta conversación. Lo repito, lo sostengo. Estudiarte, conversar contigo, me hace tener otra perspectiva de ti como persona, como madre. Y definitivamente los valores familiares, la educación en casa, más allá de la educación académica, tener la bendición, el privilegio de tener unos padres presentes es lo que nos forja como seres humanos y lo que nos garantiza que con nuestros hijos vamos a hacerlo igual o mejor. Así mismo. Y luego de haberte escuchado, yo estoy segura que tu hija está en las mejores manos. Ay, gracias. Gracias, Yarlenis. Gracias a ti. Bueno, como yo siempre digo, suscríbanse, denle like, comenten, prendan la campanita y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.